Bien, muy buenas tardes a los televidentes de Cheve TV Noticias. Hoy contamos con la presencia del doctor Luis Barzay, médico residente en el cantón Guaquillas, mi doctor. Bueno, hoy día vamos a topar un tema de mucha importancia, saludando también a nuestros televidentes de Cheve TV Noticias que comienzan a enlazarse ya a nuestra plataforma virtual como es Cheve TV Noticias, como anunciábamos. Tenemos aquí al doctor Luis Barzay, quien vamos a topar un tema, como decimos, de mucha importancia, tema el Día Mundial de la Diabetes. Doctor, tenga muy buenas tardes ya, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, don Carlos. Gracias por la invitación. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública y Distrito de Salud, estamos agradecidos por la apertura que se nos da justamente para dar a conocer sobre estos temas que son muy importantes para la comunidad. Y justamente el tema que usted había mencionado es un tema importante. Este día 14 de noviembre se va a celebrar lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, la importancia de este día es que surge a raíz de los casos que van en aumento a diario, anual, a nivel del mundo, ¿no? Entonces, en el año 1991, la Organización Mundial de Salud, junto con lo que es la Federación Internacional de Diabetes, decidieron que se celebre este día. No diría una celebración como tal, porque obviamente nosotros celebramos lo bueno, ¿no? Sino es que es un día en el cual se realiza a nivel mundial diferentes tipos de acciones para dar a conocer a la población sobre la forma de prevenir esta enfermedad. Una enfermedad que muchas veces nosotros como médicos que estamos brindando atención, vemos que la población desconoce ciertas cosas o ciertos factores que son aquellos que predisponen justamente a la aparición de la misma. Y eso es lo importante. Lo importante es que la población sepa justamente cómo aparece la enfermedad, en qué momento debemos nosotros hacernos la prueba o cómo debemos dar o cuándo debemos saber que estamos en riesgo de padecerla. Eso es lo importante y eso es lo que queremos justamente el día de hoy darles a conocer a la población. Doctor, una preguntita más o menos sobre el tema del Día Mundial de la Diabetes, como al inicio anunciamos, ¿no? A nuestros televidentes de Cheve TV Noticias, cualquier pregunta que quieren de hacerla, nada más entrar a Cheve TV Noticias, el doctor inmediatamente le contestaría cualquier pregunta que quieran hacer. Hoy contamos, como sabemos, de que las personas diabéticas tienen un riesgo muy grande, quienes hoy en la actualidad no tienen esta situación. ¿Cómo es cómo es la diabetes? La diabetes, ¿de dónde proviene, mi doctor? Bueno, verá, lo primero que hay que saber que la diabetes es un trastorno metabólico de diferentes tipos que se habla, ¿no? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas en el organismo de una persona. Es decir, que es una enfermedad que de tipo metabólico, y nosotros decimos endocrino metabólico, que es el término que utilizamos en la parte de medicina, y que es multiorgánica su afectación. ¿Qué significa eso? Que al ser multiorgánica la enfermedad afecta diferentes órganos de nuestro cuerpo. Pero ¿cuáles son los órganos principales que se van a afectar? El corazón, los riñones, fundamentalmente, la parte de la visión y muchas veces también los trastornos circulatorios, la parte circulatoria como tal. Entonces es una enfermedad que tiene un inicio silencioso. Y ese inicio silencioso es justamente lo que hace que las personas desconozcan que los pacientes que están padeciendo esta enfermedad. Pero hay síntomas que son clásicos de la enfermedad como tal. Entonces, antes de pasar a los síntomas, sí sería bueno saber cuándo yo, como persona, o sea, normal, puedo pensar o puedo estar en riesgo de padecerla. Eso es importante. Entonces, no solamente tenemos que decir que un paciente puede desarrollar diabetes con el hecho de que, por ejemplo, consume mucho azúcar. Sí, puede ser que eso es parte de los hábitos inadecuados que tiene de alimentación, pero hay otros factores como tal. ¿Cuáles son estos factores? Uno de ellos es la obesidad. O sea, nosotros en nuestra vida diaria tenemos una inadecuada ingestión de alimentos, comemos mucho carbohidrato, eso incluye lo que son arroz fundamentalmente. Nosotros los ecuatorianos, creo que, bueno, muchos ecuatorianos son arroceros, diría yo.
no conocemos bien una adecuada alimentación, y esa parte influye bastante. ¿Qué hace de que la obesidad sea una parte importante? O sea, una persona que esté pasada de peso influye justamente en que esta persona puede desarrollar diabetes en un futuro, ¿no? Otra situación que también influye es, por ejemplo, los antecedentes. Si yo tengo mi mamá, mi papá o mis hermanos que tengan la enfermedad como tal, tengo también un alto grado, un alto riesgo de poder desarrollar la enfermedad. ¿Qué otra cosa? También muchas veces hay mujeres que están embarazadas o han quedado embarazadas como tal, y durante el embarazo aparece diabetes también, que nosotros la denominamos como diabetes gestacional, o a su vez tienen niños muy pasaditos de peso, diría yo, niños que pesan mucho, por encima de 8.8 libras, y son personas que también pueden padecer como tal de la enfermedad. Y también existen otros más antecedentes como tal, por ejemplo, otras enfermedades que se asocian. Por ejemplo, están pacientes que tengan presión alta. Esto es importante saber, porque ahí también va otra situación. Muchas veces tenemos pacientes o personas que padecen de presión alta, y esta situación condiciona a que cuando uno no se cuida, teniendo hipertensión arterial, que es como tal la enfermedad, con el futuro puede desarrollar diabetes mellitus, perdón. Entonces, justamente eso también influye. Otra cosa que también influye es el sedentarismo, es decir, que las personas no realizan algún tipo de actividad física, y vienen otras situaciones como por ejemplo la situación de tener colesterol, triglicéridos altos, que también influyen en la salud son factores que pueden desarrollar a esta situación. Entonces, si yo tengo algún tipo de estos antecedentes como tales, tengo que saber que estoy propenso a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerme un chequeo generalmente anual como tal, aunque no tenga ningún tipo de síntomas, para verificar y controlando cómo están mis niveles de glicemia en sangre, y eso me permite a mí más o menos ya ir teniendo la pauta de que si estoy desarrollando diabetes o no, teniendo este tipo de antecedentes. En realidad, muchas veces, y creo que nos pasa así, ¿no? Cuando uno está enfermo es cuando va al médico, y nosotros estamos o hemos estado siempre promocionando de que los pacientes, hay una cosa que se llama una consultas preventivas, es decir, cuando la persona no tiene alguna enfermedad, es bueno de forma anual poderse hacer un chequeo justamente para verificar cómo está mi organismo o si está desarrollando algún tipo de enfermedad, y dentro de esto cabe lo que es esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí viene la otra parte sobre lo que me estaba consultando. Nosotros en el caso de ahora mismo, por el tiempo de pandemia, se nos ha complicado mucho lo que es el seguimiento o el diagnóstico de estos pacientes. Y hay una cosa, está demostrado que el COVID eleva las cifras de glicemia en sangre. Entonces tenemos muchos pacientes que cuando son pacientes que o no han tenido diabetes o tienen diabetes, se descompensan como tal, porque sus niveles se elevan por encima del umbral de lo normal. Entonces eso es una complicación. Lamentablemente los pacientes con diabetes, como con otras enfermedades, pero exclusivamente con diabetes, son pacientes que pueden complicarse si es que llegasen a contagiarse de COVID. Claro, si es que son pacientes que están bien controlados, que son o se adhieren al tratamiento, el riesgo de complicación es menos, pero obviamente lo tienen. Si son aquellos pacientes que tienen sobreañadido que hipertensos, diabéticos, que no están bien controlados, la enfermedad sí puede provocar complicaciones muy graves, que obviamente pueden hasta desencadenar en el fallecimiento del paciente, ¿no? Entonces, justamente este día, que va a ser el día sábado, se connota justamente por esta diferencia, por el momento actual que estamos pasando de forma de la pandemia, ¿no? Una pandemia que nos está afectando terriblemente, y que es para concientizar a estos pacientes o a aquellos pacientes que puedan estar experimentando síntomas de la enfermedad, para que puedan tener un diagnóstico oportuno y apropiado para evitar complicaciones, que eso es otra cosa. Hay complicaciones que son muy graves y que también las hemos visto, lamentablemente en la experiencia que uno lleva, ve pacientes que avanzan a un grado de complicación, como es lo principal, que es un cuadro de enfermedad renal crónica, o sea, sus riñones fallan como tal, y el paciente prácticamente estaría sometido a lo que son, en un primer estado, un seguimiento que puede desencadenar a un cuadro de diálisis como tal. Y otra de las complicaciones que también son frecuentes en estos pacientes son los cuadros de pie diabético,
como tal, y esto lleva muchas veces a un pie diabético, una amputación como tal de miembros en pacientes, que también los tenemos, o también tenemos a pacientes que pueden tener una retinopatía diabética, que esto no es más que el daño de la retina, que es una estructura que queda en la parte interna del ojo, y el paciente prácticamente se queda ciego, que es como nosotros, son las complicaciones más frecuentes que nosotros vemos, y esto pasa a veces, ¿por qué? Por la demora o porque el desconocimiento de la población para hacerse un control adecuado como tal de la enfermedad. Doctor, en lo que concierne como hablamos, a las personas diabéticas, y estas cosas, el diabético tiende a sufrir muchas cosas, ¿no es cierto? Como decía usted, pues tiene el señal del colesterol, le viene, ¿cómo se llama? Otras enfermedades más, pero a veces hemos visto personas que inclusivamente ya cuando están demasiado, a veces tienen a perder sus extremidades, a perder muchas cosas, ¿no? ¿A qué se debe esto de aquí? A ver, justamente lo que le mencionaba, tenemos ya, le había mencionado parte de los síntomas y signos y la forma del diagnóstico del paciente. Ahora hay otra situación. Nosotros siempre cuando diagnosticamos un paciente con diabetes, lo que tratamos de hacer en una parte inicial es decirle al paciente y lograr su educación. El paciente diabético o con diabetes tiene que ser un paciente que se eduque, en el sentido de que dentro de su educación está la adherencia al tratamiento, que eso es lo fundamental. Lamentablemente, esta enfermedad es una enfermedad crónica, aunque hay avances científicos actualmente que han permitido que los pacientes mejoren su condición de vida. Hay procedimientos quirúrgicos actuales que hacen de que el paciente ya no necesite de tratamiento por vía oral, ni que se inyecte tampoco, ¿no? Son tratamientos que se están instaurando, que se realizan, ya se están realizando de forma paulatina en ciertos pacientes que tienen una condición o que se valora que el paciente pueda complicarse como tal, o tenga un riesgo de que el tratamiento ya no se pueda adherir, entonces se hace un tipo de tratamiento específico de tipo quirúrgico. Pero en otros, aquellos pacientes que tienen un tratamiento inicial con medicamentos ya sea por vía oral o que se puedan inyectar, es importante saber que el tratamiento debe mantenerse justamente para evitar las complicaciones que usted había mencionado, porque a veces tenemos pacientes que obviamente sí están tomando su tratamiento, pero dicen, bueno, nosotros estoy tomando mi tratamiento, pero doctor, me siento mal, no siento las piernas, siento que se me están poniendo negras, algunos lo dicen así, y eso es porque obviamente hay secuelas. ¿Qué pasa? Que el tratamiento muchas veces es importante, sí, el tratamiento por vía oral, pero hay otra cosa importante también, la vida que lleva el paciente, ¿no? Doctor, observamos una imagen, los televidentes en estos casos también lo están observando. Vemos las personas que están a una fotografía sobre el pie de una persona. ¿Hasta qué grado está ahí en ese? Verá, en este caso que estamos observando en la imagen, estamos viendo un paciente que es un paciente diabético, obviamente, que tiene un trastorno circulatorio asociado producto de su propia enfermedad. Como podemos apreciar en esta imagen, el paciente puede estar desarrollando ya un cuadro de pie diabético en este momento, pero lo que más se ve es un daño de tejido localizado ahí a nivel del miembro inferior, y esos cambios de coloración son con los cuales nosotros tenemos que actuar inmediatamente, porque si este cuadro que estamos apreciando no se lo trata oportunamente, entonces el paciente desarrolla un trastorno circulatorio permanente, que es crónico, y obviamente puede provocar más adelante es un cuadro inicial, un cuadro más progresivo que puede llevar a la pérdida o amputación del miembro inferior. Aquí en esta otra imagen ya vemos como tal una lesión tipo ulcerosa compatible con pie diabético, que muchas veces hemos visto lesiones de este tipo iniciales, pero hay una cosa, ¿qué pasa? Los pacientes cuando llegan a este nivel, muchas veces es porque ya no tienen sensibilidad también asociada a sus miembros inferiores. Entonces esa lesión donde la ven no les duele. Algunos pacientes la tienen, pero no la duelen, porque esta aquí a lo menos la vemos en la cara superior del pie, lateral, perdón, y hay otros que la tienen en la planta del pie. Entonces no les duele, la tienen, y progresivamente internamente la lesión va progresando, y cuando nosotros ya llegamos a ver la lesión prácticamente no se puede hacer nada.
Entonces ya se realizan otro tipo de procedimientos que para salvaguardar la vida del paciente conlleva la amputación del miembro inferior. Entonces, casi siempre nosotros en las consultas de los pacientes, de un paciente diabético, lo que hacemos es hacerle un examen integral, verificamos sus miembros inferiores, hablamos con el paciente, interrogamos sobre la adherencia que tiene justamente al tratamiento, que es lo importante, como le digo. Y le iba a tocar un tema importante, que es la alimentación. El paciente puede estar tomando medicina, pero si es que su estilo de vida en respecto a la alimentación no es la adecuada, justamente no va a mejorar. Es importante, bueno, ahí estamos viendo una imagen de la pirámide de alimentación saludable que se maneja de forma general. Siempre es importante hacer un consumo bastante bueno de lo que son frutas y vegetales, efectivamente. También hay que ingerir lo que son las proteínas, pero dejar aparte lo que son los carbohidratos en grande cantidad y fundamentalmente lo que es las azúcares refinadas, ¿no? Que son aquellas que van a descompensar. Tenemos pacientes que están tomando tratamiento, pero que lamentablemente no se cuidan con la comida. Entonces, nosotros vemos que en los controles que les damos progresivamente el paciente empieza con las lesiones que habíamos visto en sus miembros inferiores, vemos que empieza con cifras altas de colesterol, de triglicéridos, pérdida de la visión. Entonces, cuando valoramos la parte integral del paciente, obviamente vemos de que no está cuidándose en su alimentación, que es algo fundamental. Otra cosa es que es fundamental para todo paciente con diabetes es el consumo de agua. Tampoco lo hacen muchas veces. Entonces, tomar agua es muy importante porque el agua, no solamente en los pacientes diabéticos, sino en toda la población, porque el agua obviamente permite un funcionamiento adecuado de nuestros riñones. Ya había mencionado que el riñón es un órgano que se afecta fundamentalmente en aquel paciente con diabetes descompensada, ¿no? Entonces, la parte emocional también juega un papel importante. La parte emocional me refiero a que justamente estos pacientes deben o tienen que tratar de dormir aproximadamente un tiempo prolongado de 8 horas al día. Tratar de las preocupaciones también pueden provocar una descompensación de sus niveles de glicemia. Entonces, son algunos factores que son importantes de que todo paciente con diabetes mantenga su control de forma permanente y aquellos que no lo son, pues se hagan sus chequeos correspondientes para poder determinar si padecen o no de esta enfermedad. Y nuestros objetivos son justamente detener la enfermedad, aunque le cuento que es un poquito complicado, ¿no? Nosotros en este año casi estamos teniendo aproximadamente nuevos casos. Mensualmente tenemos entre 29 y 30 casos mensuales que ya llevan, por ejemplo, hasta la fecha casi estamos en 300 casos nuevos que nosotros los recibimos en nuestras unidades operativas, pero recordemos que el Ministerio de Salud Pública, que nuestro sistema de salud, perdón, no solamente está el Ministerio de Salud Pública, está el IES, están otras entidades que también captan nuevos pacientes, y es una enfermedad que por más actividades que les estamos haciendo, todavía tenemos dificultades porque siguen apareciendo nuevos casos, tanto así que nosotros hasta se estima que en el año 2040 deben haber cerca de 642 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial como tal. Entonces es algo que a nosotros siempre nos preocupa, justamente porque esto no solamente demanda o daña la calidad de vida del paciente, de las familias, sino también la parte económica influye bastante por el tratamiento que lleva como tal este tipo de pacientes. Doctor, ¿qué recomendaciones usted se le puede dar a una persona así que se encuentra con este estado? ¿Por qué hay una situación, por qué las personas en este caso que tienen la diabetes ataca a la parte de lo que es el riñón? Verá, justamente mi recomendación va para los dos grupos. Para los grupos de que no tienen la enfermedad, aquellas personas que tienen un riesgo como tal, mantener sus controles de forma anual y hacerse las pruebas justamente para determinar si es que pueden o no tener la diabetes. Una recomendación es eso. La segunda es mantener estilos de vida saludables. Práctica de algún tipo de actividad física, no solamente significa irse a un gimnasio, significa práctica de tipo de actividad física, caminar, ¿verdad? Manejar bicicleta, trotar, dependencia también de la edad, ¿no? Y un estilo de vida saludable, evitar el consumo de sustancias que sean nocivas para el cuerpo, hábito de fumar y la ingestión de bebidas alcohólicas de forma frecuente como tal, ¿no? Y en aquellas personas que ya son pacientes que tienen diabetes, lo primero es la adherencia al tratamiento, que es lo fundamental, mantener una dieta
de acuerdo justamente a como se le indica el médico y mantener un control de forma permanente, que es lo principal. Muchas veces nuestros pacientes, a veces por la situación epidemiológica que pasamos, hemos tenido una buena cantidad de pacientes que lamentablemente se han descompensado, pero bueno, tratamos o hemos logrado que nuevamente vuelvan a estar compensados, que es lo fundamental para evitar las complicaciones que habíamos estado mencionando, ¿no? Entonces, el mensaje que nos deja el Día Mundial de la Diabetes, que en realidad nosotros decimos el día para recordarlo, pero el trabajo o la prevención debe ser diaria y como médicos lo hacemos diario acá en la parte de Huaquilla y lo trabajamos así en los centros de salud de nuestro cantón y de nuestro distrito, porque justamente es para evitar que estos pacientes se nos compliquen y traigan que también las complicaciones traen un bastante costo económico para los familiares y aparte del sufrimiento que lo mismo trae, ¿no? Doctor, se va a hacer algo el 13 creo que se celebra, ¿no? 14. ¿Algo se va a hacer por nosotros ahorita... ¿Tienen previsto algún...? Claro, verá, los centros de salud, tenemos que recordar obviamente la situación epidemiológica que estamos pasando. Los centros de salud tienen actividades realizadas justamente en cuanto que son tamizajes, ¿no? Hay visitas que se realizan a ciertos grupos focales de las unidades, de los territorios en donde se están realizando pruebas al azar, ¿verdad? Y obviamente también se van a hacer ciertas charlas que como tal promueven, porque en realidad hubiéramos querido hacer una actividad que a veces la sabíamos hacer aquí en el Parque Central, pero recordemos que hay disposiciones del Código Nacional de evitar aglomeraciones y justamente eso nos dificulta este año la celebración. Pero qué mejor justamente que utilizar los medios de comunicación para dar a conocer a la población, y eso es algunas de las actividades que tenemos previstas hacer por el momento para este día. O sea, para este 14 no, como le repito, no va a haber nada. Algo planificado para hacer alguna actividad por el momento no la tenemos, todavía no la tenemos hecha fija por lo que le estaba mencionando la situación epidemiológica que... Doctor, ¿algo más tenga que mencionarnos alguna? De lo que le estaba mencionando, eso es lo fundamental. Ya yo sí quiero que al menos la población capte el mensaje fundamental, que es tratar de prevenir a tiempo. Ya la prevención que hacemos es eso, como su nombre lo dice, evitar complicaciones en los pacientes y un diagnóstico oportuno, que es lo fundamental. En este caso, la diabetes es una enfermedad silenciosa, vuelvo a repetir, que con el tiempo deja secuelas irreversibles, pero que a tiempo prevenimos ese tipo de secuelas. Ha sido la entrevista a nuestro doctor Luis Barzallo, quien hoy ha tenido contacto con nuestros televidentes de ChMTV Noticias. El doctor, queremos agradecerle su amabilidad de haber compartido con los televidentes de ChMTV Noticias, compartido con muchas personas que hoy pues enlazados con nosotros pues ya conocen. Este 14 se celebra el Día Mundial del Diabetes. Tener precaución siempre pues a las personas porque a veces, doctor, el estrés parece que como que también nos trae algo en esta parte, porque usted sabe quién hoy con esta pandemia no andamos estresados, ¿no es cierto? El comercio, el estrés, tantas cosas, eso es algo que está de moda. Justamente yo le había mencionado la parte emocional, ¿no? Influye en esto sin duda alguna. El estrés en esta etapa, en estos últimos meses, ha sido desencadenante en muchas enfermedades, no solamente en la parte de la diabetes, ¿no? Y mencionar que si nosotros tenemos los riesgos que les había dicho, más el estrés asociado, si no nos cuidamos, con el tiempo vamos a poder desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, está en eso. ¿Cómo decir o cómo mencionar a estas personas de tratar de que cambiar un poco la mentalidad en el sentido de pensar tanto en, bueno, difíciles, ¿no? Pero hay que poner en parte para olvidar este tipo de preocupaciones que también influyen en nuestro estado de salud como tal, ¿no? Entonces el estrés sí, efectivamente cumple un papel fundamental. Que es el peor enemigo también para... El peor enemigo y de muchas enfermedades, no solamente de la diabetes. Y nuevamente agradecerle a usted, doctor Barzallo, por haber compartido con nosotros unos momentos y a través de ChMTV Noticias, ya saben, hemos tenido unas recomendaciones también del doctor Barzallo a nuestros televidentes. Agradecerle también aquí a Gabriela, agradecerle a Jorge, que hoy pues hemos tenido
una entrevista y de manera un consejos para todas las personas que tienen que esta enfermedad como es la diabetes. Mañana tendremos también otro invitado especial también que viene del Distrito de Salud del Cantón Guaquillas. Gracias nuevamente, doctor, y a nuestros televidentes. Tengan muy buenas tardes. Chemet TV Noticias, aquí mantenemos informados con noticias nacionales e internacionales, deportes, farándula, social y todo lo que acontezca en noticias. Dale like a nuestra página de fanpage Chemet TV Noticias.